Muy buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar acerca de mis prácticas preprofesionales del año 2023. Quien les habla es la estudiante Milagros de la Rosa Quilcate en la especialidad de educación inicial del primer ciclo. Nuestra docente es Angélica Guaringa. En esta ocasión, mis prácticas preprofesionales las pude realizar en la institución educativa El Progreso 1, que se encuentra ubicado en la avenida Tupac Amaru, Manzana 5A, en el distrito de Carabalí, a la altura del kilómetro 19, frente a la pollería Roques. Para mis prácticas preprofesionales, en la institución Paulo Freire me brindó un oficio, un cargo de prácticas que lo tenía que llevar a la institución, ¿no? El Progreso 1, para que la directora pueda firmar mi cargo y es como darme el visto bueno para yo poder realizar las prácticas en dicha institución. A su vez, también la docente nos brindó la carta de compromiso de prácticas, ¿no? Donde nosotros los estudiantes nos comprometemos a realizar 3 días de práctica en los horarios establecidos. Eh, por otro lado, también se llevó a la institución el cronograma de asistencias para que la directora tenga el conocimiento de los días que íbamos a asistir a realizar nuestras prácticas, ¿no? Ya que se podrían quizá cruzar con otras actividades que tenía la institución. Para evitar esos inconvenientes, ¿no? Llevábamos nuestro cronograma de asistencias, ¿no? Y la directora nos firmaba y nos sellaba si todo estaba de acuerdo. También tenemos el reporte de asistencia de las prácticas. Aquí la docente a cargo del aula, ¿no? nos firmaba nuestros días que íbamos a realizar las prácticas, ¿no? Por otro lado, tenemos, ¿no? Se solicitó a la institución educativa El Progreso 1 que nos pueda brindar los documentos de gestión, que son el PI, el PCI, el PAT y el RI. Bueno, la directora, al solicitarle estos documentos de gestión, me indicó que solamente contaban con el PI y el PAT. Fueron los documentos a los cuales yo pude tener acceso, ¿no? Y me indicó que los otros documentos aún no los tenían, ¿no? Dentro de estos dos documentos de gestión que pude observar, pude ver que ambos tenían, ¿no? Una resolución directorial. También ambos documentos, dentro de ambos documentos encontramos la cantidad de integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Todos los que participan dentro de la comunidad educativa. Dentro del PI observé la misión y la visión de la institución educativa. En el PI también encontramos las propuestas pedagógicas, las de gestión, los objetivos y las metas que tiene la institución. En el PAD podemos encontrar información sobre las metas que desea lograr la institución para este año 2023, ¿no? Respecto al año anterior. Eh, Solo pude observar, como les mencioné, estos dos documentos de gestión, ya que los otros documentos no me lo pudo brindar la directora. Bueno, también ¿no? Yo estuve realizando mis prácticas preprofesionales en el aula de 5 años, la sección verde, que estaba a cargo de la docente Luz Rosario Requis Capcha. En mi primer día de práctica hubo la cantidad de 15 niños, en mi segundo día de práctica hubo la cantidad de 16 niños y en mi tercer día de práctica hubo 18 niños. En total, el aula estaba conformada por 26 niños, pero en mis 3 días de prácticas no pude observar la totalidad de los niños, ya que algunos estaban faltando por estar enfermitos y otros por otras situaciones.
En mi diario de campo 1, que fue el día que realicé mi primera práctica, fue el día 23 de noviembre, eh, ¿no? Se trabajó el derecho a la identidad, ¿no? En el área de personal social, con el propósito de que los niños y las niñas aprendan que tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento, ¿no? Algunos aspectos positivos y favorables en relación a la situación significativa que pude observar es, al trabajar los derechos a la identidad, los niños pueden desarrollar una comprensión más clara de quiénes son, sus características personales, sus gustos y sus preferencias. Los niños participaban activamente de la clase. La docente les facilitó el material específico para que los niños puedan llenar su propio DNI, ¿no? Esto lo realizó cada uno. Después de la lonchera, los niños, observé que los niños apoyaban con la limpieza de las mesas. Tenían en una área una barandita donde colgaban un trapito para limpiar las mesas, ¿no? Y si ellos notaban que estaba sucio, iban, agarraban el trapito y se ponían a limpiar sus mesas. Algunas lecciones aprendidas que pude observar es permitir que los niños tomen decisiones, asuman responsabilidades para que de esta manera se desarrollen autónomamente. Inquietudes que tuve, ¿no? Aspectos que no comprendí, es que la docente no utilizó muchos recursos o materiales didácticos para el desarrollo de su clase, ya que observé que solo llevó una hoja impresa de un niño con un DNI y lo colocó en la pizarra, y eso fue el único material que utilizó, ¿no? Para el desarrollo de su clase. Ya después, para finalizar, sí les brindó otra hojita donde ellos pues no realizaron su DNI, llenaron los datos, sus datos personales, ¿no? El compromiso de mejora, ¿no? La formulación de acciones para contrarrestar las debilidades antes escuchadas es: me comprometo a utilizar los materiales didácticos y necesarios para el desarrollo de mi clase. Bueno, aquí podemos observar, ¿no? Algunas fotos de mi diario 1, el cual fue mi primer día de práctica, ¿no? Como les comentaba, en mi primer día de práctica observé, ¿no? El trabajo de la docente, ¿no? Que estaban conversando acerca del derecho de su identidad, ¿no? Para el trabajo, ¿no? De esta clase, la docente solicitó a los padres que le envíen una copia de su DNI, ¿no? De los niños, pero lamentablemente no todos lo hicieron. De los 15 niños que habían, solo 5 habían llevado su DNI, la copia de su DNI, y los demás no. La Miss, ¿no? La docente tuvo que improvisar en ese momento y sacó su nómina y iba preguntándole a los niños, ¿no? ¿Qué apellido le regaló mamá? ¿Qué apellido le regaló papá? Y cuántos nombres tenían cada uno, ¿no? Y ellos, si no lo sabían, la Miss se los mencionaba, ¿no? Y como les decía, pues finalmente, para terminar, eh, la docente le brindó una hojita donde ellos llenaban todos sus datos personales, ¿no? Su número de DNI, su apellido paterno, materno, sus nombres, ¿no? Para que ellos, y si eran de sexo femenino o masculino. Y en el área de la foto, la Miss les tomó una foto a cada uno para que luego ellos lo puedan pegar, ¿no? Ella lo iba a traer impreso y lo iba a poder pegar ahí. Eso fue lo que pude observar en mi diario, ¿no? En mi primer día de práctica. En mi segundo día de práctica, que fue el día 27 de noviembre, eh, se trabajó el derecho a la familia, ¿no? También se desarrolló el área de personal social. El propósito de esta actividad es que los niños aprenderán sobre el derecho de la familia, ¿no? Les ayudará a los niños a comprender su propia identidad y origen, conocer la estructura de sus familias, sus antecedentes y tradiciones les brindará una base sólida para contribuir con su identidad.
Algunos aspectos positivos y favorables que pude observar es que todos los niños participaban, ¿no? activamente de la clase. Siempre los escuchaba a todos. No era difícil ver que un niño estaba calladito, que no participaba, porque todos participaban muy bien. La mayoría de los niños reconocían sus nombres y sus apellidos, ¿no? Y también reconocían los miembros de su familia, ¿no? Cómo estaba conformado su familia. Mencionaban si era una familia nuclear, si era una familia extensa o si era una familia monoparental, ¿no? La mayoría de los niños observé que les gusta dibujar, les tienen esa pasión por el dibujo. Algunos se tomaban más tiempo porque lo hacían más detalladamente, ¿no? Y también observé que ellos ya podían transcribir de la pizarra, ya que se les inscribía una frase en la pizarra y se les daba la indicación y ellos lo realizaban, ¿no? En sus hojas. Algunas lecciones aprendidas, bueno, en esta ocasión la profesora no estuvo presente ese día en la clase, había estado de licencia, había pedido permiso. La que se quedó a cargo fue la auxiliar, pero como hay solo un auxiliar para toda la institución, la auxiliar no estaba perenne ahí, entonces nos dejó a cargo a una compañera que también fue a realizar sus prácticas y quien les habla. ¿No? Al preguntarle al auxiliar si había dejado algún material a docente para poder desarrollar la clase, ella nos indicó que no. Entonces nosotros tuvimos que improvisar, ¿no? Entonces, una de mis lecciones aprendidas es que siempre debemos adecuarnos, ¿no? A las diferentes situaciones que se pueden presentar en el momento de la clase, observar y trabajar con los diferentes estados emocionales de los niños, ya que estábamos tocando el tema de la familia y algunos niños pues viven en hogares disfuncionales donde no está mamá o no está papá, mayormente donde no está papá, ¿no? Muchos de ellos nos comentaban, pero yo no vivo con mi papá, mi papá vive en otra casa, pero sí me visita, ¿no? Entonces siempre trabajar, ¿no? Con mucha cautela estos temas. Algunas inquietudes, como les mencionaba, la docente no dijo ningún material preparado para trabajar esta actividad, ya que ella no asistió a clases y se tuvo que improvisar el material y la dinámica para desarrollar, ¿no? la misma. Como compromiso de mejora, yo me comprometo a tener siempre las sesiones de clase y los materiales a utilizar por si ocurre algún percance y me pueda suplir otra colega sin inconvenientes, ¿no? Aquí les puedo mostrar algunas fotitos de mi día de práctica 2, donde se trabajó el derecho a la familia. Como les comentaba, en este caso asistió otra compañera a prácticas, ahí está en la foto, donde podemos observar que también está la auxiliar, ¿no? Realizamos una pequeña dramatización, ¿no? Le preguntamos también a cada niño cómo estaba conformada su familia. Algunos me decían que vive mamá, papá y los hermanos. Algunos nos mencionaban que vivían con los abuelos, con los tíos, ¿no? Y algunos, como les comentaba, nos mencionaban que vivían solo con mamá y con los hermanos, ¿no? Todos muy atentos y todos muy participativos, ¿no? Y también, como no teníamos un material para el cierre, en unas hojitas hicimos unos cuadros y le dibujamos 2 líneas para que ellos puedan transcribir de la pizarra y colocar el derecho a la familia. Y se les solicitó a los niños que puedan, ¿no? dibujar cómo estaba conformada su familia. En mi diario de campo 3, eh, fue el 30 de noviembre, este día se trabajó ya el cierre del proyecto de los derechos, ¿no? Y se trabajó, la docente ya iba a trabajar su panel sobre los derechos de los niños y las niñas, ¿no? También se trabaja el área de personal social, ¿no? Con el propósito de que los niños y las niñas conozcan y reconozcan sus derechos. Eh, algunos aspectos positivos y favorables de este día de prácticas son que los niños trabajan de manera colaborativa,
¿no? Todos se apoyaban, observaban, miraban sus hojitas y decían, mira compañero, te falta esto, te falta lo otro, o algunos decían, no tengo el color tal, por favor me puedes prestar, y se prestaban los colores, ¿no? Eh, Se apoyaban entre todos. La docente realizó una retroalimentación sobre los derechos trabajados, donde todos participaban nuevamente activamente de la clase, ¿no? Atentos y participativos. Cada uno mencionó el derecho que le llamó más la atención y explicaba el por qué lo ha elegido, para que finalmente dibujen el derecho que ellos eligieron, ¿no? Y pegarlo en el panel que la docente estaba preparando para luego exhibirlo fuera del aula. Algunas lecciones aprendidas es que los niños elijan, no pueden elegir libremente al momento de dibujar y opinar sin que nadie le imponga nada, ¿no? Es lo que pude observar. Que se le brinde las indicaciones claras para que puedan desarrollar el tema. Algunos aspectos, algunas inquietudes, es que se recalque siempre las normas de convivencia dentro del aula, ¿no? Y un mejor dominio de grupo por parte de la docente. Digo esto porque pude observar que muchas veces no se respetaban las normas del aula. Los niños todos hablaban a la vez, ¿no? Eh, y ellos tenían a un lado de la pizarra cuáles eran sus normas, y una de las normas era levantar la mano para poder opinar. Todos a veces opinaban a la vez y no se lograba escuchar, ¿no? Y habían niños que querían opinar y que luego cuando la misma les daba el pase ya se habían olvidado de lo que querían decir y ya no lo decían, se quedaban calladitos, ¿no? Entonces, siempre trabajar eso, ¿no? Y creo yo, siempre recalcar las normas de convivencia del aula, ¿no? Y también que la docente tenga un mejor dominio porque por momentos la notaba como que en el celular y los niños pues por un lado, por otro lado, uno sacaba juguetes cuando estaba trabajando, ¿no? Algunos se iban y se metían en el área donde tiene ella todos sus materiales guardados y los dejaba ahí, o sea, no los traía nuevamente para que ellos puedan seguir trabajando o participen de la asamblea, ¿no? Si pasaba algo con algún niño, porque observé que algunos niños tienen pues un poquito, ¿no? Tema de comportamiento, el de hablar palabras soeces, la docente no era de ir y conversar con el niño, sino les llamaba la atención delante de todos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Recalcar un poquito eso es lo que observé, mi inquietud, y como con un compromiso de mejora es, me comprometo a que las normas del aula se trabajen constantemente para que se cumplan y se respeten, y así tener un grupo respetuoso y con normas claras, ¿no? Aquí hay algunas fotitos de mi diario de clase, ¿no? Mi diario de clase 3, que es mi último día de práctica. Como les mencionaba, se trabajó ese día, ¿no? Se volvió a retroalimentar todos los derechos ya trabajados, ¿no? En su proyecto. La docente trajo algunas imágenes de los derechos que los colocó en la pizarra para que luego ellos puedan elegir, ¿no? Cuál es el derecho que más le agradó y lo puedan pues plasmar en una hoja. Y ahí está el panel que se pudo realizar con la docente, ¿no? Le ayudamos a cortar las letras, a decorar los marcos para que puedan, ¿no? Presentarlo. Y bueno, respecto a la reflexión del proceso de aprendizaje, en las conclusiones de lecciones aprendidas, puedo decir que conocer las habilidades y necesidades de los niños del aula para trabajar en base a ello. Brindar las indicaciones claras para que ellos lo puedan comprender y desarrollar. Nos enfrentamos a situaciones inesperadas, lo que nos permite desarrollar habilidades de resolución de problemas también, ¿no? Algunas conclusiones del compromiso de mejora. Me comprometo a realizar mis clases de una manera dinámica y con materiales que capten la atención del alumno. A la vez también tener siempre mi cuaderno de diario al día y los materiales para el desarrollo de mi clase por si sucede algún inconveniente y yo no pueda estar presente. Por último, me comprometo a reforzar constantemente las normas del aula y que se cumplan.
Algunos aspectos relevantes que contribuyan a su formación inicial docente es observar las diferentes realidades pedagógicas que utiliza la maestra y ponerlas en práctica en entornos reales. Realizar siempre una retroalimentación de los temas trabajados anteriormente para que el aprendizaje sea significativo. Tener siempre una comunicación respetuosa y afectiva con los niños, creando un clima de confianza para que se puedan expresar libremente. Aspectos de la autoevaluación de su acción participativa en las prácticas, ¿no? Apoyé activamente en todo lo que la maestra me solicitó y el cuidado de los niños. Me mantuve atenta al desarrollo y el manejo de la docente del aula. Tuve la oportunidad de hacer una práctica como docente el día que la maestra no pudo asistir a clases, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos otras reflexiones de lo que aprendí, ¿no? ¿Qué aprendí? En las prácticas profesionales aprendí que los niños desde pequeños pueden ser muy autónomos si se trabaja con constancia y también a observar la problemática real sobre la educación en un colegio del Estado, ¿no? Un colegio estatal. ¿Cómo me sentí? Me sentí un poco entusiasmada, ya que eran nuevas experiencias para mí y a la vez un poco nerviosa eh, ante niños que no me conocían, ¿no? Y en situaciones pues diferentes, no sabía cómo iba a poder afrontar, ¿no? Estos nuevos desafíos que se me presentaban. ¿Para qué me sirvió lo aprendido? La práctica profesional me proporciona experiencia, ¿no? En la práctica, desarrollar diversas habilidades, fomentar el crecimiento, mi crecimiento personal y profesional, y a la vez saber los desafíos y las situaciones reales en la cual se encuentra la educación en nuestro país. Eso fue todo acerca de mi práctica preprofesional 2023. Muchas gracias.